En el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, En esta noche declaro tu palabra sobre este lugar. tonight I declare your word over this Tu place, sangre nos proteja y nos bendiga en esta noche. that your blood will protect us and bless us tonight. Señor, hablaré lo que tú has puesto en mis labios y en mi corazón. Lord, I will speak what you have placed in my heart and my lips. Solamente tú eres exaltado y adorado. Only you are exalted. Toda honra y toda gloria se te debe a ti. All glory and honors to you. Señor, gracias. Lord, thank you. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que se han esforzado por llegar a tu casa. Bless each and every brother and sister that have made an effort to be here at your house. Cólmalo de grandes bendiciones. Fill them with blessings. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Fundamentos en la palabra de Dios. Grounded in the word of God. Juan 5:39. John 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. La palabra de Dios es muy importante y necesaria para nuestras vidas, ya que por eso es que estamos aquí tú y yo. The word of God is very important and necessary for our lives. That's why you and I are here today. La palabra de Dios es verdad y nos revela el corazón de Dios. The word of God is truth and reveals the heart of God. Es Dios mismo hablando It a is God nosotros. himself speaking to us. Por eso es que la palabra es la autoridad y directamente la voz de Dios hablando a nosotros. That is why the word is the authority and the direct voice speaking unto us. La palabra de Dios es vida y es viva y eficaz. The word of God is alive and it's Eficaz. efficient. Pero también debemos leerla. But we also must read it. Comenzamos leyendo para terminar estudiando. We begin reading by ending by studying. ¿Por qué? Porque es muy necesario en estos tiempos que estamos viviendo. Because it's very necessary in these times that we're living in. Porque en muchas ocasiones la palabra del Señor ha sido diluida. Because in many places the word of God has been diluted. No porque la palabra ha perdido su valor, Not because the word has lost its value. sino porque nosotros mismos como gente, como cristianos, a veces no le damos el valor o la importancia necesaria. Because we as people, as Christians, we don't give the necessary importance to it. La palabra es la misma, The word is the same. no envejece, It doesn't get old. nunca pierde su valor, It never loses its value. porque es Cristo mismo, It is Christ himself, Cristo palabra viva. Christ, the living word. Cuando nos sumergimos en la palabra del Señor, When we submerge in the word of God, trae cambios a nuestras vidas, it brings changes to our lives. trae convicción a nuestro corazón. It brings conviction to your hearts. Por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras, That's why the Lord said to study the scriptures, porque en ella está la vida eterna. because in them we find eternal life. El domingo cuando el pastor me dijo Something where Pastor told me que trajera la palabra del día de hoy, to bring the word for today. meditaba y pensaba en la tarde y por la noche meditaba y pensaba, Señor, ¿qué quieres que traiga para el pueblo? Es tu pueblo. I was meditating day and night, and I would ask, Lord, what do you want me to bring for your people? Era como la 1:30 de la mañana que me desperté y lo inmediatamente se vino, Señor, ¿qué quieres? It was 1:30 in the morning when I woke up, and ¿Qué I said, Lord, quieres? what do you want? ¿Qué quieres que traiga para tu pueblo? What do you want me to bring for your people? ¿De qué quieres que hable? What do you want me to talk about? Y el Señor me dijo, habla de mí, And the Lord said, talk about me. habla de mí. Talk about me. Le dije, Señor, pero yo siempre hablo de ti. And I said, Lord, will I always talk about you? Dice, habla mi palabra. And he said, speak my word. Así que en esta noche, hermano, hermana, So tonight, brother and sister, te traigo la palabra que el Señor puso en mi corazón para ti y para mí en esta noche. I bring you the word that the Lord has placed in my heart for you and I. Nada más la palabra. Nothing else, just the word. A veces titubeamos y caminamos en círculos por escasez de palabra en nuestras vidas. Sometimes we go around in circles because of the lack of word in our lives. Pero Jesús dijo But Jesus said que escudriñáramos las sagradas escrituras. to study the sacred scriptures. ¿Qué es escudriñar? What is to study? Escudriñar es examinar una cosa cuidadosamente a profundidad. It is to examine something in depth.
para obtener lo que queramos, pero profundamente, to obtain what we want, but con mucho more cuidado, profound. con mucho cuidado, Very careful, porque todos podemos hacer algo por encima, because we can all do something in the surface, levemente, lightly, pero muy pocos pueden escudriñar. but few of us can really study. Pero tú y yo en esta noche vamos a tratar o a esforzarnos por escudriñar lo que es la palabra del Señor, But you and I are going to try to understand or study the word of the Lord, ya que sin ella no podemos seguir hacia adelante. because without it, we cannot keep going forward. Debemos examinar cuidadosamente la palabra de Dios para conocer verdaderamente quién es Jesús, We have to examine the word to truly know who Jesus is, ya que es importantísimo que conozcamos a Cristo, quién es Él. it is important that we know who Christ is. A veces lo conocemos de oídas, Sometimes we just know him by hearing lo que nos platican, what we've been told about y a him, veces lo que oímos de alguien más. or what we heard from someone else. Pero cuando nos sumergimos en la palabra del Señor, But when we submerge in the word of God, nos sumergimos en Cristo mismo. we submerge in Christ himself. No nomás en las escrituras, en el papel que está aquí, Not just in the scripture or the word en that is este libro here, que tiene 66 libros. in this book that has 66 books. No, esta es Biblia, 66 libros. No, this is Bible, 66 books. Pero en esta Biblia contiene el antídoto o la sustancia, que lo que es Cristo mismo, But this Bible contains the substance of who Christ is que puede cambiar nuestras vidas. that can change our lives. Ya decidimos seguir a Jesús. We decided to follow Jesus. Vamos a caminar por su palabra. So let's walk by his word. Esa es la voluntad de Dios, caminar en su palabra. That is the will of God, to walk in his word. Por lo tanto, seguiremos hacia adelante. So therefore we will keep moving forward. Nada es más importante que conocer a nuestro Dios. Nothing is more important than to know our God. Todo lo demás es pasajero. Everything else will pass. Todo lo demás no tiene ese valor. Everything else does not have that Pero conocer value. a Cristo, el Rey de la Gloria, But to know Christ, the King of the glory, es muy importante. it is very important. Por eso debemos luchar con todo el esmero, con todo el empeño, That's why we must fight with con todas las ganas all our strength para conseguirlo. in order to achieve it. Jesús dijo Jesus said que hay dos clases de personas o dos tipos de cimientos. that there's two types of people or two types of foundations. Lucas 6:46, 49. Luke 6:46 through 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla. No la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que no oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con gran ímpetu, y luego cayó, y fue grande su ruina, grande su escombro. But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid a foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against the house and could not shake it, for it was founded on the rock. But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell. And the ruin of that house was great. En esta noche, hazte esta pregunta: ¿sobre cuál fundamento estás fundado? So tonight, ask yourself this question: in which foundation are you placed on? ¿Sobre cuál fundamento estamos edificando nuestra vida espiritual? In what foundation are we edifying our spiritual life? ¿Fundamento sólido Is it a solid foundation o fundamento débil? or a weak foundation? Por lo tanto, somos llamados a edificar en la roca que es Cristo. Therefore, we are called to build on the rock, which is Christ. Puedes edificar de muchas maneras, You can build many ways, pero solamente en Cristo puedes sostenerte
But only in Christ you can sustain yourself. Así venga lo que venga Whatever comes your way en nuestra vida diaria, in our daily living, con Cristo saldremos vencedores. with Christ we'll be more than Porque la conquerors. palabra de Dios así lo prometió, Because the word of God, that's how he promised. que con Jesucristo saldremos vencedores. That with Jesus we'll be Y more Él than estará con conquerors. nosotros todos los días de nuestra vida. And he will be with us every Pase day lo of our que pase, Él lives. está con nosotros. Whatever happens, Pero he sí, is with us. pero sí edificado nuestra casa But we do build our house sobre la roca. upon the rock. En el Antiguo Testamento también menciona dos tipos de hombres, los justos In y the Old Testament, it would mention two types of people: los justos y los the malvados. righteous and the Los no justos, los que no son justos. unjust. Compara con unos árboles. And it was compared with two trees. ¿Por qué? Porque dice los justos y dice Salmo 1 al 3. Psalms 1, 2 to 3. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. So Psalms 1, 2 to 3 says, "But he delights in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruits in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper." ¿Qué mejor ejemplo tenemos? What a better example do we have? Un árbol plantado a corrientes de agua, A tree that is planted by currents que of da su water, fruto a su tiempo, that give their fruits at a time, su hoja no cae. their leaf doesn't fall. El día domingo antes de llegar aquí, Sunday before arriving here, que no es coincidencia ni tampoco yo creo en las coincidencias, yo creo que es Dios obrando en nuestras vidas. it is not a coincidence because I don't believe in coincidence. I think it's God working in our lives. Venía de camino acá On our way here al servicio to service, y veníamos por el camino, mi esposa, yo y mis niñas, my wife and I and my children were coming on our way, y en el camino vimos un árbol grande, and we saw a big tree, hermoso, tirado. a beautiful big tree. It was already fallen. Y dijimos, mira qué árbol tan grande, And we said, whoa, such a great tree, big tree. grande, hermoso, a su parecer era un árbol sano, Big and beautiful, it seemed like it was a healthy tree, un árbol fuerte. a strong tree. ¿Y por qué se cayó? So why did it fall? Simplemente porque su raíz era muy pequeña, Simply because the roots were too no small. tenía raíz profunda, They didn't have a deep roots. no tenía raíz profunda. It didn't have deep roots. Y al no tener raíz profunda vino una simple tormenta, And when you don't have a deep root, when a storm lo comes, sacudió un poquito it kind of shook him a little bit y lo tiró. and it knocked him down. Por eso somos comparados con árboles. That's why we're compared as trees. Porque cada árbol que está fundamentado sobre la roca Because every tree that is founded upon the rock, tiene que ser un árbol fuerte. it has to be a strong tree. Nosotros en la vida vemos que muchos ministerios o muchos hombres y mujeres de Dios han caído. We see in our lives that many men in the ministry have fallen. Simplemente comenzaron bien They started well, y se alejaron poco a poco de lo que es la palabra de Dios. and they departed little by little from the word of God. Por lo tanto, se hicieron débiles y tuvieron que caer. Therefore, they became weak and then fell down. Pero tú y yo que estamos aquí estamos para crecer. But you and I that are here Para are ser to grow fuertes and más to de be lo que strong, somos. more than what we already Porque la are. tempestad viene más fuerte cada día. Because the storm will come stronger every day. A veces decimos el mundo mejorará. No, el mundo no va a mejorar nada. Sometimes we'll say that the world will get No better. va a No, it's mejorar. not going to get better. No va a mejorar. It's not going to get better. Simplemente debemos pedir al Señor que nos ayude a sobrepasar por más fuerte que sean las circunstancias. We have to ask the Lord to overcome the circumstances, no Pero matter ¿cómo- how hard they are. Pero ¿cómo es que lo vamos a pasar? But how is it that we're going to go through it? Por medio de su palabra. Through the Word. No hay otro fundamento que es la palabra del Señor. There is no other foundation but the Word. Si tú te has preguntado If you ask yourself, cómo es que se establece, cómo es que se vive fuera de la palabra, how is it that you live outside the Word? yo te digo en esta noche, no hay cómo vivir fuera de la palabra. I will tell you tonight, there is no way to live outside of the Se Word. se cría el ambiente débil, The weak ambience is created, débil, weak, sin fuerzas, without strength, que cualquier cosa nos derrumba. that any little thing will knock us down. Por eso es que nosotros a veces en la vida cristiana caminamos como la
la montaña rusa. That's why sometimes in our Christian walk, we're like the roller coaster, Porque necesitamos establecer nuestro fundamento más en la palabra del Señor. because we need to establish our foundation No, no more hay. in the Word of God. No hay otra cosa más que es la palabra. There isn't anything else but the Word. ¿Quieres ser victorioso? You want to be En la victorious palabra del Señor. in the Word of the Lord. ¿Quieres ser un padre mejor? En la palabra del Señor You want to be a está. better father? It is in the Word of God. ¿Quieres ser una mejor mamá? En la palabra está. You want to be a better mother? It is in the Word. Por lo tanto, escudriñar las sagradas escrituras. Therefore, study the sacred scriptures. El árbol que yo que puse ahí, no sé si los hermanos pueden la foto o si no nos quedamos así, ya la pusieron, qué bueno, me pasé, no la vi. Pero la raíz, tenía raíces, It had roots, pero eran muy pequeñas. but they were very small. Las raíces son muy pequeñas, no son fuertes. The roots were very small. They were not strong. Sin embargo, están ahí, no But they're still crecieron, there. no crecieron. They did not grow. Es un árbol bien grande que son como 50, 60 pies de largo. It's about a quizás más. 60 foot tree. Tenía raíz, It had roots, pero no estaban grandes. but they weren't big. Por lo tanto, si el árbol hubiera estado más pequeño, quizás resistía. Therefore, if the tree could have been a little bit smaller, it might have resisted. Entre más alto sea el árbol, más profunda debe ser la raíz. The taller the tree is, the deeper the root has to be. Entre más ancho esté el árbol, más ancha de expandida debe de ser la raíz. And if the tree is wider, the roots also have to be wider. De no ser así, no resiste la tormenta. If it's not like that, it will not resist the weather. Hay árboles en los desiertos, en tierra árida. There is trees in the desert. Sin embargo, esos árboles son especialmente para ese lugar. Those trees are special for that place. Por ejemplo, la palmera For example, the palm tree. tiene una raíz muy profunda. Según los estudiosos, dice que tiene una raíz, según está de alta, es como está de profunda. They say that however high the tree is, that's how deep the roots are. Es donde se nutre It is where it gets their nutrients en las profundidades de la tierra in the depths of the earth para subsistir el clima. to be able to withstand the seasons. Así somos nosotros. That's how we are. Si tú quieres que el Señor te levante en alto, If you want the Lord to raise you on high, la palabra de Dios te dice cómo. the word of God tells you how. Simplemente someteos en su palabra y escudriñad las escrituras. Simply submit and study the word. No busquemos otra cosa. Let's not search for anything else. Cuando digo la palabra es a Cristo mismo, escudriñar qué es Cristo mismo. What we do in the word is to study who Christ himself is. Quizás te sepas la Biblia ya de derecha a izquierda, Maybe you know the Bible from left to right, pero la palabra del Señor, but the word of God, aunque está imprentada en el libro, even though it's printed on a book, es Cristo hablando a nuestras vidas. it is Christ speaking to our lives. De otra manera, amado hermano, hermana, In any other way, difícilmente prosperaremos. you will hardly prosper. Agustín de Hipona dijo, cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos su palabra o la estudiamos, es Dios quien habla con nosotros. Cuando oramos, hablamos con When we Dios, pray, we talk to God. pero cuando leemos o estudiamos su palabra, But when we read and study His Bible or His Word, nosotros nos callamos y Él nos habla a nosotros. we stay quiet and He's the one that talks to Por eso us. es importantísimo That's why it's so important escudriñar. to study. Persona que escudriña no anda caminando en círculos. People that study are not walking in circles. Es un solo nivel. It's only one level. Para todos es un solo nivel. For everything, it's only one level. Cuando las personas o nosotros vemos entre nosotros que nos caminamos a veces arriba, a veces abajo, simplemente no estamos, algo nos está fallando. When we're walking up and down, simply there's something that is going wrong. ¿Es la palabra? It is the Word. ¿Es la oración? It is prayer. Algo tiene que estar pasando. There's something that must be happening. Porque nosotros no somos para estar abajo, siempre somos para estar arriba. Because we should not be down. We should always be Arriba siempre con Cristo. We should Somos always be llamados a estar en las alturas. up with Christ. We've been called to be up. Porque Cristo es nuestro hacedor. Because God is our maker. Palabra viva. Living Word. Punto 1. Point number 1. ¿Por qué debo escudriñar la palabra de Dios? Why do I have to study the Word of God? Porque activa y fortalece nuestra fe. Because it activates and strengthens our faith. Activa y fortalece nuestra fe. It activates and strengthens La our palabra de faith. Dios nos activa, nos hace creer más. The Word of God activates us and makes us believe more. Creemos aún sin ver. We believe even without seeing. Aunque no lo veo, lo sigo creyendo. Even though I don't see it, I still believe on it.
En esta semana fui a visitar una familia que está en el hospital. This week I went to visit a family that's in the hospital. El cuadro es triste. And the picture is very sad. Pero yo le decía a esta persona, And I was telling this person, aunque no lo veo, todavía lo sigo creyendo. even though I don't see it, I still believe on it. Porque mi Dios es real. Because my God is real. Porque todavía está aquí con nosotros. Because He's still here with Y si us. todavía está aquí con nosotros, hay esperanza. And if He's still here with us, there is hope. Por eso es que la palabra Dios nos da esperanza. That is why the Word of God gives us hope. Aunque sea el último momento, debemos de declararla. Even if it's the last moment, we still have to declare it. Porque la palabra de Dios es nuestra esperanza. Because the Word of God is our hope. Romanos 10:17. Romans 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. So the faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. La fe es por el oír. Si oímos, activa nuestra fe. Faith is by hearing. If we hear, it activates our faith. Y el oír de la palabra de Dios. And hearing the Word of God. Por eso es importante escudriñar, oír la palabra de Dios. That is why it's important to study and hear the Word of God. Porque muchas voces podremos escuchar. Because we can hear many voices. Podremos escuchar We can hear many voices. o oír. Or hear many voices. Pero cuando oímos la palabra de Dios, But when we hear the Word of God, nos da fe, it gives us faith. nos da una gran seguridad It gives us an assurance. y nos hace sentir que estamos en el camino correcto. And it makes us feel that we're on the right path. Qué triste era del árbol que está donde había agua, How sad it is that the tree was by waters, donde había suficiente comida, nutrientes de la tierra fértil, where there was enough nutrients from the fertile ground, y no aprovechó para establecer raíces profundas. and it didn't take advantage to establish deeper roots. Tenía todo para ser un árbol fuerte, era frondoso pero no fuerte. It had everything to be a strong tree. Tenía un hermoso follaje pero no era fuerte. It was beautiful, but it was not strong. Porque no esperó ni un huracán ni un tornado, simplemente una tormenta. Because it wasn't awaiting a hurricane or a tornado, only just a storm. Una simple tormenta lo Just a tumbó. simple storm knocked them down. ¿Para qué sirve ya? Para nada. So what is it good for? For nothing. Para echarlo al fuego. To put it in the fire. El ejemplo más grande The que greatest tenemos. example that we have. ¿Por qué debo escudriñar la palabra de Dios? Why must I study the Word of God? Porque me ayuda a vivir en rectitud y obediencia a Dios. Because it helped us to live in obedience unto God. El ser obediente es una de las partes más importantes. To be obedient is one of the most important things. Salmo 119:11. Psalms 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. A veces nosotros la palabra se nos hace aburrida. Sometimes the word of God seems boring sometimes. Mas sin embargo es Dios hablando de su corazón hacia nosotros mismos. But it is God speaking from his heart to us. Cuando se te habla palabra, ponle mucha atención porque es Dios. Quizás ya no te hable en otra ocasión como te hables en ese momento. Quizás ya no te hable He might como not te hable en speak ese to you momento. the way that he spoke to you that moment. Porque hay momentos especiales Because there's special moments que Dios habla a personas especiales, específicas. that God will talk to a specific person. ¿Cuántos hubieran que están sufriendo o aún ya no están entre nosotros? How many are the ones that are suffering that are not amongst us, Que hubiesen querido oír la palabra del Señor. that would like to hear the word of God, Mas sin embargo les es tarde. but now it is too late for them? Mas tú y yo que estamos aquí, aprovechemos el buen momento. But you and I that are here, let's take advantage of that great moment. Tenemos buena palabra. We have a good word. Tenemos un lugar donde se adora al Cristo de la gloria. We have a place where we worship the Christ of glory. Tenemos un hombre de Dios que nos impulsa, We have a man of God that pushes us, que nos impulsa a hacer el bien, that pushes us to do good. nos impulsa a amar. It pushes us to love. Aprovechemos el buen momento, Let's take advantage of the good time, porque si no, ejemplo tenemos. because if not, we have an example. Había todo para ser bueno, para ser grande, estar sano. There was everything that we needed in order to be healthy and strong.
Porque la Biblia o la palabra del Señor nos aleja de todo pecado. Because the Bible will take us away from any sin. Moody dijo, Moody said, la Biblia te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. the Bible will maintain you distant from the sin, or the sin will maintain you distant from the Bible. Palabras sabias del hombre de Dios. Wise words of a man of God. Si escudriñamos las escrituras nos mantendrá alejados del pecado. If we study the Bible, it will maintain us distant from sin. Porque la tentación viene para personas que están ociosas o con la mente, desaprevenida o la mente libre, una mente que no está ocupada en las cosas del Señor. Because the sin will come to people that are not occupied in the things of the Lord. Es cuando la tentación llega. It is when temptation comes in. Es cuando el mal pensamiento llega. It's when the bad thoughts come in. Es cuando la persona se desanima, el desánimo It's when llega. the person gets discouraged. Pero tú y yo que estamos en la palabra del Señor, But you and I that are in the Word of God, debemos persistir en ella. we have to persist in it. Que nuestros pasos sean fuertes. That our steps will be strong. Que nuestros pasos sean en el mismo camino. That our steps will be in the same path. Creyendo en la victoria que el Señor nos ha dado. Believing the victory that He has Caminando given en pos us. de Él y su verdad. Walking in its truth and power. ¿Por qué debo escudriñar la palabra de Dios? Why do I have to study the Word of God? Porque me ayuda a ser un discípulo y a caminar en libertad. It helps me to be a disciple and to walk in freedom. Me ayuda a ser un discípulo. It helps me to be a disciple. Un discípulo no es el que se llama, A disciple is not the one that is called. es el or- que camina. It en is the one that pos walks. de Cristo. Dice Juan 8, 31, 32. John 8, 31 and 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Then Jesus said to those Jews who believed in him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Y le digo, si vosotros creéis, permanecéis en mi palabra, If you believe and remain or abide in my word, seréis verdaderamente mis discípulos. you will truly indeed be my disciples. Muchos son discípulos, pero no son verdaderamente sus discípulos. Many are disciples, but they're not truly his Porque han dejado disciples la palabra hace rato. because they have left the word. Su forma de enfoque no es la palabra ni que las personas se alleguen a Cristo, a la cruz, que se apeguen a Cristo. His focus is no longer the word or the people that come to Christ. Hace rato que dejaron a Cristo y Long su time ago, palabra. they left Christ Por and his eso, word. por eso esos no son verdaderamente. That's why those are not truly Pero el que camina en su disciples. palabra But the one verdaderamente, that walks in his word, ese truly, es su discípulo. that is a disciple. No por nombre, sino por acción. Not by name, but by action. ¿Por qué debo escudriñar la palabra de Dios? Why do I have to study the word of God? Porque me ayuda a resistir la tentación. It helps me to resist temptation. Les acabo de decir que mientras estemos más profundamente en la palabra, menos somos tentados. The deeper that we stay in the word, we are less tempted. O sea, menos cedemos a la tentación. We will yield less to temptation. Tentados vamos a ser. We're going to be tempted. Al que le gusta droga, le ponen droga a la mano. The ones that like drugs, they'll place drugs in his hands. Al que le gusta robar, le ponen las cosas que a él le gustan, que lo atraen para que las robe. The one that likes to steal, there'll be things that he likes to steal. La tentación está donde quiera que usted camine. So temptation is everywhere you walk. Donde tú y yo caminamos, ahí está la tentación. Where you and I walk, there is temptation. Pero ¿quién es el que persevera? But who is the one that El que camina en su perseveres? palabra. The one that walks in Ese the word. perseverará. No hay nadie más. He will persevere because there's nothing else. Porque Cristo es la palabra y si permanecemos a Él no podemos ser sacados de Él. Because Christ is the word. If we remain in him, we cannot be taken out of Porque him. Él pelea por nosotros. Because he fights for us. Él nos da lo que necesitamos para seguir He caminando. gives us what we need in order to keep on walking. ¿Por qué debo escudriñar la palabra de Dios? Why do I have to study the word of God? Porque me ayuda a resistir la tentación. It helps me to resist temptation. Primera de Corintios 10:13. 1 Corinthians 10:13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. En esta noche tú y yo debemos examinarnos nosotros mismos. Tonight we have to examine ourselves. Yo no vengo a condenar a nadie. I don't come to condemn anyone. Esta palabra ha sido para mí. This word has been for me. Si alguien ha fallado, soy yo. If somebody has failed, it is me. Si alguien ha tenido momentos débiles, también soy yo. If anyone has been weak, it is also me. Por eso necesito al Señor conmigo. That is why I need the Lord with me. Necesito su palabra. I need His word. Porque Él me debe hablar siempre por medio de su palabra. Él siempre me comunica por He medio de always su palabra. communicates through His word. Cuando su palabra entra a mi corazón y la When His obedezco, word enters into my heart and I obey it, buen fruto yo debo dar. I must give a good fruit Porque su palabra está haciendo cambios en mi vida. because His word is making changes in my life. Quizás hemos oído la expresión, ese no cambia, nunca va a cambiar. We might heard that expression that He never changes, He will never change. Pero yo te digo en esta noche, tú y yo podemos cambiar. But I tell you tonight, we can Porque change Jesucristo está con nosotros. because Jesus Y la Christ is palabra with está us. con nosotros. And the word is Y also with caminamos us. en la palabra. And we walk in the word. Mi paso es la palabra, vivo la palabra, I live in the word. testifico la palabra. I testify the word. La palabra y la oración, las dos alas del cristiano. The word is one of the two wings of the Christian. Nuestro Dios es bueno. God is good. Gracias, Jesús. ¿Por qué debemos escudriñar la palabra de Dios? Why we must study the word of God? Porque podré conocer la voluntad de Dios. Because I'll be able to know the will of God. La palabra de Dios, la palabra profética es buena. The word of God, the prophetic word, is good. Una palabra de estímulo es buena. A word of Una palabra de animación que te anima to encouragement, es bueno. it's good. Pero mejor es la palabra que está escrita en las escrituras. But En la it's que no better the falla. word that is written in the scriptures. Porque esta palabra ya no se guía por emociones, Because His word is not driven by emotions, sino que se guía por el Espíritu Santo que viene a tu corazón. but is guided by the Holy Spirit that will fill your heart. No es por emociones. It's not by emotions. ¿Quieres ser fuerte? You want to be strong. La palabra te hace fuerte, The word will make you strong. te hace sobrepasar It makes you overcome. todo obstáculo que se atraviesa en nuestro camino. Every obstacle that gets in the way, Podemos saltarlo we can overcome it por medio de la palabra, through the creyendo en word ella. and believing in it. Salmos 32:8. Psalms 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Sobre ti, el Señor ya ha fijado los ojos sobre ti desde hace rato. The Lord has placed His eyes upon you from a long Desde time antes ago. que tú nacieras, el Señor ya había fijado sus ojos sobre ti, sobre From mí. before you were born, He had placed His eyes upon Así you que and I. tú eres elegido de Dios. Therefore, you are Estás chosen en by las manos God. del Señor. You are in the hands of Eres the un hijo Lord. de Dios. You are a son of Y Él God. te ha escogido para que camines en pos de Él. And He has chosen you Nos so ha you walk escogido para before Him. caminar en pos de Él. To walk before Him. A veces hacemos cosas buenas, Sometimes we do good things, pero a veces agarramos lo bueno por lo mejor. but sometimes we get, Hay cosas buenas, there is good things, pero a veces hay cosas mejores y mejor es la palabra del but Señor. sometimes there is better things, and much better is the Word of God. En este mundo tan bombardeado en todo momento, In this world that's bombarded at all que te times, distraes en un abrir y cerrar de ojos. you get distracted in a blink of an eye. Pero en la palabra del Señor But in the Word of the Lord, permanecerás fuerte. you will remain strong. ¿Quieres ser un buen padre? You want La to be a good palabra. father? It is in the Word. ¿Quieres ser un buen vecino? La palabra. You want to be a good neighbor? It's in the Word. Un buen hijo, la palabra. A good son? It's in the Word. Un buen discípulo, A la good palabra. disciple? It's in the Word. Un mejor creyente, A la better believer? palabra. In the Word. No hay más. There isn't any more.
¿Por qué debo escudriñar la palabra de Dios? Why must I study the Word of God? Porque desarrollaré una vida en comunión íntima con mi Creador. Because I will develop an intimate communion with my God. Por eso es que debo escudriñar. That's why I must study. Es estudiar a Dios mismo, cómo es Él, It is to study God Himself, how the way that He is, cómo es el corazón de Él, how the heart of God is. qué es lo que le gusta a Él. What is He like? Y como Él quiere que nosotros nos apeguemos a Él, And how He wants us to attach to Him. la mejor manera de llegar hacia Él es por medio de su The palabra. best way to make it there is through the Word. Hay muchas cosas que nos pueden desviar de ella. There's many things that can take us out of there. Por lo tanto, So therefore, tú y yo, que ya tenemos tiempo, ya aceptamos a Jesucristo you and I como that nuestro accepted Salvador. Jesus as our Lord and Savior, El Señor ya vive en nuestro corazón. He already lives in our hearts. El Señor ya está con nosotros. He is with us. Caminemos en pos de su verdad. Let's walk in His truth. Si caminamos en pos de su verdad, If we walk in His truth, tambalearemos, pero no caeremos. we will stumble, but we will not fall. Y si llega a caer alguien, se levantará. But if somebody falls, they will get back up again. Porque está fundamentado sobre la roca que es Cristo. Because He's founded on the rock, which is Christ. Muchas cosas pueden sacudir el pensamiento de las personas, de nosotros. Many things can shake our thoughts, Pero si estamos fundamentados en la palabra, but if we're founded in the Word, nada nos puede hacer. nothing can do to Nada. us. Y nada es nada. And nothing means nothing Porque estamos en su palabra. because we are in His Word. No hay nada más emocionante que conocer el corazón de Dios. There isn't anything more exciting than to know the heart of God, Escuchar hablar a nuestro corazón. to hear Him speak to our hearts. Enternece nuestro corazón. It tenders our hearts. Nos hace sentir que somos sus hijos. It makes us feel that we're His children. Y como somos sus hijos, And because we are His children, nos cuida y nos protege. He takes care of us and Y protects siempre us. y nunca nos falta nada. And we will never lack anything. Él peleará por nosotros para no quedar avergonzados en ninguna ocasión. He will fight for us, therefore we won't be ashamed in any occasion. El Señor ha hecho grandes maravillas en nosotros. He has made many marvelous things in us. En una ocasión, meses atrás, One time, a few months ago, gracias Cristo. Le decía al Señor, no me dejes quedar avergonzado. I was telling Lord, don't let me be ashamed. Me acuerdo que caí enfermo, Remember that I got sick, pero le decía, Señor, but I was saying, Lord, yo te necesito. I need you. Haz un milagro, tú sabes cómo hacerlos. Do a miracle, you know how to do Tú them. eres mi Dios. You are my God, Y yo he tratado lo máximo de ser fiel. and I've tried my best to be faithful. Estaba enfermo y me tiré boca abajo en la cama. Era como las 10 de la mañana, 10 a 11 de la mañana. I laid down in bed, and it was 10 in the morning. Me acosté boca abajo y le decía, Señor, por favor, no me dejes quedar avergonzado. I laid and I said, Lord, please do not let me be shamed. Con dolor gemí, With pain, aunque no lo demostraba, even though I wasn't showing it, porque no quería demostrarlo, porque solamente Dios sabía lo que sentía. because only God knew what I was feeling. En eso me levanté, Then I got up, abrí la puerta y chequé el buzón. I opened the door, and I checked the mail, Encontré la respuesta a mi oración. and I found the answer to my prayer. Fue un gran alivio. It was a great relief. Y le dije, gracias, Señor, And I said, thank you, Lord, porque tú tus promesas las cumples. because you fulfill your promises. Ayúdame a caminar en pos de ti. Help me to walk before you, Gracias por lo que or has after hecho. you. Thank you for what you've done. El Señor suplió la gran necesidad que teníamos en ese momento. You supplied the great necessity that we had in that moment.
No lo estaba esperando. I wasn't expecting it. Yo no sabía que venía. I didn't know it was Era un coming. cheque que el cartero acababa de dejar ahí. Yo no sabía que venía. It was a check that the mailman left there. I didn't know it was coming. Pero el Señor ya sabía desde antes que ya venía y que yo iba a tener esa necesidad And the Lord knew that beforehand that I was going to have that necessity y que Él me la iba a suplir. and He was going to supply it. Solamente dijimos gracias, Señor. I only porque said, tú thank no you, nos Lord, fallas. because you don't fail us. No nos dejas quedar avergonzados. You don't let us stay ashamed. Así es nuestro Dios. That is the way our God is. En esta noche Tonight, estoy concluyendo. conclusion, Que el Señor bendiga tu vida, that the Lord will bless your life, que te prospere that He will prosper you por medio de su palabra, by the way of His word, te bendiga en paz, will bless you in peace, te crezca en gracia, ayude a crecer en gracia that He will help you grow in grace, y nos ayude a caminar en amor. and will help us to walk in love. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, he hablado tu palabra. Father, I have spoken your word. Solamente lo que tú pusiste, Señor, que dijera, yo he dicho. Only what you placed for me to speak, I have spoken. Gracias por tu bendición, Señor. Thank you for your blessing, Lord. Palabra viva eres tú. You are a living word. Gracias, Señor, porque tú nunca nos fallas. Thank you because you never fail us. Gracias, Padre, porque hasta aquí, hasta el día de hoy, tú nos has alimentado. Thank you because till today you have fed us. Bendice a tu pueblo. Bless your people. Bendice a tu iglesia, Señor, que tanto te necesitamos. Bless your church that we need you so much. Ayúdanos. Perdónanos, Señor, por la falta que hemos cometido ante ti. Help us and forgive our faults before you. Ayúdanos, Padre, Help us, Father. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus.